Hola, ¿qué tal amigos? Estas son las noticias de Mundo X. Recuerda darle a me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido. Comenzamos. Joven que era intervenido por oficiales en el residencial Llorens Torres arrolla a 2 oficiales y arranca la puerta del vehículo de los agentes y resulta herido luego de que fuera neutralizado por agentes que respondieron a la agresión. El joven fue identificado como Giovanni Darío Livio Sanabria, a quien todos conocen como el Domi, de tan solo 22 años. Este ya se encuentra bajo arresto luego de que presuntamente impactara al oficial de la División de Drogas en Santurce. Durante una intervención de la División de Drogas en el residencial Luis Llorens Torres, según informes preliminares, los agentes detuvieron a un conductor en una guagua Nissan Rogue mientras transitaban en un vehículo tipo Ford Van. Presuntamente el conductor, en un intento de escapar, impactó a 2 agentes y desprendió la puerta del vehículo oficial no rotulado en el proceso de escape, resultando herido por oficiales. Los agentes de la policía trasladaron al individuo a un centro médico para recibir atención, mientras que los policías atropellados fueron llevados a un hospital. Un segundo sujeto fue arrestado en la escena y se reportaron daños en un vehículo policial. El Domi tenía récord criminal, ya que en el pasado había sido previamente apresado por posesión de marihuana. Este era quien guiaba la guagua Nissan Rogue al momento de impactar al agente Julio Quintana en el residencial Luis Llorens Torres. El Cuerpo de Investigaciones Criminales, el 6C, inició una investigación y paralelamente se ha activado el protocolo de investigación de acuerdo con la reforma de la policía que se sigue en todos los casos que involucran algún nivel de fuerza por parte de un agente. Luego de esto, los residentes del residencial se tiraron a las calles y formaron un motín en el que ofendían y le gritaban a los agentes exigiendo que llamaran la ambulancia para atender al joven, porque supuestamente el joven era humilde. Así se podía escuchar en varios videos que circulan en las redes. Gracias a Dios, los agentes y el conductor herido fueron transportados en patrullas al Centro Médico de Río Piedras, donde se informó que su condición era estable, según Axel Valencia, director de la oficina de prensa del negociado de la Policía de Puerto Rico. Sea humilde o no, tiene que enfrentar la ley por su atentado contra los agentes. Se sigue investigando el caso. Gracias a Dios está llegando la justicia. Detienen a 2 sospechosos por el brutal asesinato de 2 niñas en Loíza el año pasado. Las autoridades federales han confirmado a Telenoticias PR que agentes del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, han arrestado a 2 individuos en relación con el espantoso crimen que conmocionó a la comunidad de Arroyo y a toda la isla en el área de Loíza. Recuerden que las víctimas fueron Tanisha de Jesús Curet, de 15 años, y Naya Ramos López, de 13 años. Estas fueron encontradas sin vida el pasado 25 de julio del año 2023 en un incidente que estremeció a la isla. La portavoz del FBI en Puerto Rico, Limari Cruz, ha confirmado los cargos presentados contra los detenidos, incluyendo secuestro con un resultado de muerte y el uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito. Este terrible suceso está vinculado a una masacre que ocurrió ese mismo día, según han corroborado las autoridades. El esclarecimiento de este crimen atroz representa un paso significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias. Gracias a Dios, está llegando la justicia para esas pobres nenas que no tenían nada que ver y que quizás eligieron mal sus amistades. Se sigue investigando el caso. La policía informó sobre un incidente de agresión grave que ocurrió en el barrio Palma de Arroyo, según reportes recibidos a través del sistema de emergencias 911. De acuerdo con los oficiales, la situación resultó cuando 4 personas resultaron heridas en diferentes partes del cuerpo luego de que se enfrascaran en una pelea y una de las personas sacara un puñal. Los afectados fueron trasladados a hospitales locales para recibir tratamiento, donde se les proporcionaron puntos de sutura.
Actualmente se encuentran en condición estable. El caso fue remitido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación correspondiente. Se sigue investigando el caso. Para la prisión, alias Martillo, por agredir a un hombre de 77 años en Guayama. La agente Carmen Herrera del distrito de Guayama del negociado de la Policía de Puerto Rico lideró una investigación que resultó en la erradicación de cargos contra Aníbal Torres Mercado, de 44 años y residente de Guayama. Todo por agresión agravada en el tribunal del mismo municipio. Según los informes, el incidente tuvo lugar el 2 de abril de este año, cuando una llamada al sistema de emergencia 911 alertó a la policía sobre una agresión en el barrio Puerto de Jobos, en Guayama. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Torres Mercado, alias El Martillo, que había agredido a un hombre de 77 años, causándole una herida abierta en el rostro. El hombre fue trasladado a un hospital donde recibió atención médica. Tras consultar el caso con la fiscal Sheila Santisteban, se procedió a radicar los cargos por el delito mencionado. La juez Rocío Alonso González, tras escuchar la evidencia, determinó causa e impuso una fianza de $30,000, la cual no fue pagada, resultando en el ingreso de Torres Mercado a una institución penal del área. Se sigue investigando el caso. Agentes de la Policía de Puerto Rico realizan múltiples intervenciones en Humacao. En la tarde de ayer, agentes quienes están asignados a la División de Inteligencia y Arresto de la zona de Humacao llevaron a cabo varias operaciones y allanamientos en la región. En el residencial Abril Gardens, que queda en Las Piedras, se descubrió cocaína, marihuana y $159 en efectivo. Además, se ejecutó una orden de arresto por violación a la ley para la prevención e intervención contra la violencia doméstica, con una fianza de $45,000 por hechos ocurridos el 20 de marzo de este año en Naguabo. Albert González Pimentel, de 21 años y quien vive en Naguabo, fue arrestado por maltrato psicológico a su expareja y fue presentado ante el juez Carlos Capó, quien ordenó su ingreso al complejo correccional de Bayamón hasta la vista preliminar al no poder pagar la fianza. Se sigue investigando el caso. La madre de Leilani, la menor de edad que fue llevada sin vida al hospital de San Sebastián, se declara culpable por mentirle a las autoridades. Melanie Cruz Civiles, madre de Gabriela Leilani Cabán Cruz, ha cambiado de posición al respecto al caso que enfrenta en el Tribunal Federal en Atorrey y ahora decidió admitir su culpabilidad. A través de su abogado Jesús Hernández García, la madre de la menor ha notificado que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía Federal para reconocer que mintió a las autoridades durante las entrevistas sobre la muerte de su hija de 13 años de edad. La señora Cruz y el abogado han discutido ampliamente los detalles de los cargos en su contra, las penas y sanciones implicadas, la aplicación de las directrices federales de sentencia, la evidencia que el gobierno presentaría en el juicio, así como la fuerza de los testigos del gobierno. Después de recibir asesoramiento legal, la señora Cruz ha determinado que es mejor para sus intereses aceptar un acuerdo. Así se lee en parte de la moción presentada ante la jueza María Anton Giorgi Jordan. En su declaración inicial, Cruz afirmó que no conocía a la supuesta pareja de Gabriela Leilani, el hombre adulto de 26 años, quien lleva el nombre de Brian Xavier Pérez Hernández, y que lo había visto por primera vez cuando llevó el cadáver de la menor al CDT en San Sebastián el 4 de agosto. Sin embargo, la investigación reveló que Cruz sí conocía a Pérez Hernández desde al menos julio desde el año 2023 y que se había reunido con él el 3 de agosto del 2023, un día antes de los trágicos sucesos. Pérez Hernández también había manifestado su intención de declararse culpable, aunque no se han revelado los cargos incluidos en su acuerdo. Este enfrenta 4 cargos, incluyendo intento de producción de material de explotación infantil, posesión con intención de distribuir y distribución de sustancias controladas, conspiración para distribuir drogas y distribución de sustancia a una menor de 21 años.
Ambas vistas para el cambio de alegación han sido programadas para el 18 de abril a las 9:30 am en la Sala 2 de la Corte en Atorrey. Gracias a Dios, pobre niña, encontrará justicia. Se sigue investigando el caso. La policía arresta a 2 hombres por violencia doméstica y otro por posesión de drogas en Humacao y Mayagüez. Oficiales que están asignados a la Policía de Puerto Rico, que pertenecen a la División de Arrestos e Inteligencia, llevaron a cabo 2 órdenes de arrestos por violaciones a la Ley 54 y a la Ley de Drogas. En la zona de Las Piedras, la División de Arrestos Especiales San Juan detuvo a Ramón Luis Abreu Santiago, de 36 años y quien vive en Las Piedras. Abreu Santiago enfrenta una orden de arresto por violación a la Ley de Sustancias Controladas emitida por la jueza María Trigo del Tribunal de San Juan sin opción de fianza. Tras comparecer ante la jueza Brenda Salas, se ordenó su ingreso al Complejo Correccional de Bayamón. Por otro lado, la División de Arrestos Especiales de Mayagüez ejecutó una orden de arresto contra Cristian Rodríguez García, de 22 años y residente de Mayagüez, por violación a la Ley para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica, artículo 3.1 maltrato, con una fianza de $100,000. Rodríguez García fue presentado ante la jueza María del Pilar Vázquez, quien ordenó su ingreso en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce al no prestar la fianza. Estas son las fianzas que queremos ver, pero en los casos de vendedores de drogas que envenenan al pueblo y a la niñez, ya que no tienen piedad al venderle sus drogas a quien sea. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.